vemos el génesis, cómo se relaciona con el hombre y luego de relacionarse con el hombre, entonces crea lo que era la ayuda idónea. Estuvimos hablando algunos detalles sobre eso. Si no has visto el mensaje, ve al canal de YouTube, por favor, y velo para que no pierdas todo lo que hemos compartido. Y lo que resaltábamos con todo eso era el hecho de, una vez más, cómo Dios crea un modelo para nosotros relacionarnos naturalmente. La relación que tenemos con Dios será la base y será el modelo el cual nosotros implementaremos todas las relaciones naturales. Una relación tan profunda como lo era el matrimonio y ese aspecto de lo que era específicamente la ayuda idónea, siendo en algunas ocasiones contraparte, pero el fin, y pudiera decir que la idea central de ese mensaje era el poder realizar como las relaciones que dan vida, y las relaciones que promovemos en nuestra vida son aquellas que nos llevan a cumplir el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Amén. El domingo pasado les expliqué de dónde surge la serie de pensamientos. Mientras oraba, me preparaba, llegó el título a mi pensamiento. Lo primero que llegó a mi mente y a la imaginación fue literalmente lo que era un trasplante. Lo que era un trasplante. Y con esa analogía de lo que es el trasplante, predicamos el domingo pasado, un punto muy importante, y era el punto de la compatibilidad. Cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Y esa relación con Dios, una vez más, como modelo, y la utilizamos horizontalmente, en lo natural tiene que ser la misma compatibilidad de lo que recibo de Dios. Y miramos cómo habían unas relaciones específicas que Jesús promovió con la gente que andó. Vimos el aspecto de los discípulos, vimos el aspecto de los amigos, y algo le pidió a aquellos hombres para que fueran reconocidos como discípulos, era que se amaran los unos a los otros. Y de la misma forma, cuando los llamó amigos, le decía, ahora son amigos, y les pidió que se amaran los unos a los otros. Dijimos que la realidad es que no existe tal cosa como la compatibilidad para poder recibir el amor de Dios. El amor de Dios es para todo el mundo, pero si quieres tener una relación más allá con Él, tendrás que ser compatible. De la misma forma en que traíamos una vez más la analogía de lo que es el trasplante, existe el que va a donar, existe el órgano y existe el que va a recibir el órgano. Tiene que haber una compatibilidad física para que pudiera haber ese traspaso de vida. Amén. Dios traspasa de su vida a ti. Y tú, por compatibilidad y lo que recibes de Dios, tienes la capacidad ahora de echarlo hacia adelante. Esas son las relaciones que dan vida. Dicho eso, hoy yo quiero que miremos otro aspecto que se puede prestar a la hora de lo que es específicamente el trasplante ese de órgano. Y es el rechazo. Si algo echa a perder nuestra relación con Dios, y esa distorsión que crea, que es lo que vamos a mirar en esta noche, esa distorsión creada en esa relación con Dios, echando a perder la relación con los demás, si algo lo echa a perder, es el rechazo. Dicho eso, ahora miremos el libro de Génesis, el capítulo 2, el verso 23, dice la palabra del Señor. Dijo entonces Adán, esto es hueso, ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Relaciones. Y mira lo que dice el verso 25. El verso 25 dice la palabra del Señor, y estaban ambos, ¿qué dice? Desnudos. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Pero mira qué interesante y qué importante, y a Dios no se le escapa un detalle, el final del capítulo. Ese final del capítulo dice la palabra del Señor, y no se avergonzaban. Y no se avergonzaban. Dios hace la relación con el hombre, crea lo que es la relación entonces horizontal, y crea la mujer, y dice la palabra del Señor que andaban por allí como Dios los trajo al mundo, y en ellos no habría vergüenza. De esa forma termina el capítulo 2,
Te dije el miércoles pasado que quizás se entraba en el hecho de lo que sucedió en el capítulo 3 y cuando entra el pecado, y quiero que miremos eso específicamente, y hago la aclaración desde ahora que lo vamos a llevar a un aspecto de lo que son las relaciones. Cómo se distorsiona la relación. No vamos a entrar en el hecho de lo que dijo la serpiente, lo que le hizo a la mujer, lo que le dijo al hombre y mirar todos los elementos teológicos. Vamos a utilizar la forma en que opera la serpiente hacia Adán y hacia Eva para que entonces llevemos algo al contexto de las relaciones. Amén. Dicho eso, ahora vayamos al capítulo 3. El final del capítulo 2 era que siendo creados por Dios estaban desnudos y no había vergüenza. Ellos no se avergonzaban. Ahora miremos el capítulo 3. Te digo desde ahora que un órgano sano, como te decía hace un rato, puede ser rechazado. No porque el órgano esté malo, sino porque el sistema interno del cuerpo que lo va a recibir no lo acepta. El problema no es lo que Dios nos da, sino lo que nuestro corazón y nuestro cuerpo rechaza. Y mira lo que dice la palabra del Señor en ese libro de Génesis, el capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni tocaréis, para que no muráis. ¿Quién le dio la información a la serpiente? La misma mujer, quien había recibido de primera instancia la información de parte de ¿quién? De Dios. Dios le da la información al hombre y a la mujer. ¿Qué información? Todo esto tienes que enseñorear, todo esto lo tienes que administrar. Esto no lo tocas. Dice la Biblia que la serpiente era astuta. Y le dice, ¿con qué Dios dijo? No, espérate, eso no fue lo que dijo. Por supuesto, porque ¿quién fue quien recibió la instrucción? ¿Quién era quien tenía la relación? Dios y el hombre. La relación no era, y la comunicación no era Dios y lo creado. Era Dios y el hombre. El hombre tenía comunicación con lo creado. Y había una información específica que la habría recibido el hombre, porque sería el hombre quien tendría que llevar una vida de obediencia hacia Dios y una muestra de obediencia hacia Dios. Y por eso recibe entonces la instrucción. Y ahora la mujer le dice, no, ¿quién dijo eso? Podemos menos de ese. Y le pone en bandeja de plata por donde entraría para distorsionar. Pues esa es la palabra que yo quiero que tú recibas en este momento para lo que te voy a mostrar, para distorsionar lo que era la principal relación, que era la relación vertical. Y dice la palabra del Señor. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué dice? Y tomó de su fruto y comió, y también y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La distorsión de la relación entre Dios y el hombre comienza por una distorsión verbal. Y te pregunto yo si no es de la misma forma en que se echan a perder las relaciones en nuestra vida. Te estoy diciendo que había un modelo establecido por Dios. El modelo que se tendría que replicar. De la misma forma que hubo un modelo establecido por Dios que nosotros tendríamos que replicar, de la forma en que se distorsiona, todavía nosotros lo seguimos replicando. Y llega la distorsión verbal en nuestro ser y entonces comenzamos a echar a perder las relaciones. Dejamos de ser relaciones que dan vida cuando distorsionamos lo verbal. La serpiente lo que introduce específicamente en la vida de Eva y en la vida de Adán es la duda.
era la distorsión de la verdad, era la distorsión de lo que había dicho Dios, era la distorsión de la información que habían recibido directamente de parte de Dios. Y te pregunto en el día de hoy, si no nos pasa eso en muchas veces y en muchas ocasiones de nuestra vida. Nosotros caminamos, nosotros operamos, nosotros salimos de este lugar, tenemos una palabra, por supuesto que podemos crecer en fe, y llega el momento en que se manifiesta la duda, y llega el momento que escucho a la persona inadecuada, llega el momento que hay una distorsión verbal, y por la distorsión verbal ahora comienzo a distorsionar la verdad. Si distorsiono la verdad, me distancio de Dios, como vamos a ver dentro de un rato, y si te distancias de Dios, todo se echa a perder. Difícil, dificilísimo. Dios ofrece verdad. Dios, aún sabiendo y reconociendo lo que habría creado, establece unos límites. Dios ofrece verdad. Dios establece unos límites. Dios daba cuidado y les daba cobertura. No solamente eso, Dios en su relación le daba dirección. Y ahora vemos, por una distorsión de lo que se escucha y de lo que se habla y con quien se habla, dime tú si no es un aspecto relacional, que ahora el hombre rechaza la autoridad, la palabra y la confianza que estaba recibiendo de parte de Dios. Así de profundo fue lo que pasó en el Génesis. Yo no sé si yo me estoy explicando en el día de hoy. Te dijimos que el miércoles venimos a profundizar un poquito más. Y con todo eso lo estoy haciendo sencillito. No es complicado. Dios le dice al hombre, de esto no comes. Y el hombre se pone a hablar con quien no tiene que hablar. Y con quien no tiene que hablar, te lo estoy simplificando, y con quien no tiene que hablar le dice, ¿con qué Dios te dijo esto? Y quien tenía la comunicación directa era el hombre. Y ahora le dice a la serpiente, no, lo que dijo era que no comiera de esto. Esa es la que tienes que comer. Y le hacen caso a la voz incorrecta. Y haciéndole caso a la voz incorrecta, lo que hacen es rechazar a Dios. Siempre que le hagas caso a una voz natural, mucho más que a la voz de Dios en tu vida, lo que estás haciendo literalmente es rechazándolo. Relaciones que dan vida. ¿Pero qué quieres que te diga? Era un rechazo a la compatibilidad. De las cosas que yo quiero que tú puedas ver es cómo al Eva quizás alterar con palabras lo que se había dicho, comienza a crear una distorsión. Y aquí es donde empiezan a ver los problemas, y quiero que lo extrapoles a lo que es las relaciones naturales y lo natural en tu vida, la distorsión del conocimiento. Ellos conocían una cosa, ellos vivían una cosa, y ahora comienzan a tener una conversación que los llevaría a considerar que podían tener otra vida. Dime tú si a la hora de elegir tus relaciones no te vas a dejar llevar por eso que dicen, por eso hacia donde te guían, por eso que donde te aconsejan. Te llegas a los caminos del Señor, llegas a la iglesia, comienzas a vivir de otra forma, tomas otras decisiones, comienzas a hablar de otra forma, y lo que hace falta es una mala conversación que te lleve a alterar todo el conocimiento que hayas recibido. Lo que hace falta es que depositen un poquito de duda. A la hora que depositan un poquito de duda, tú no sabes todo lo que cuesta mirar hacia atrás, tú no sabes todo lo que cuesta volverte a convencer. ¿Convencerte de qué, pastor? De que hay una relación que es mucho más grande, la vertical, la del cielo, la que dijo, y que por esa relación vertical se tienen que dejar llevar las horizontales. Tienes que ser tú, como yo le digo a mi hija y como le digo a todos los niños, tienes que ser tú quien sea la influencia, más allá de ser influenciado. Y el día que elijas quién va a ser la influencia de tu vida, la conexión te tiene que llevar al conocimiento que has recibido de su palabra, al conocimiento que ha surgido de la fe, al conocimiento que has tenido por la relación que tienes con Dios. Era una distorsión del conocimiento. Mira lo que dice el verso 7. Luego que sucede eso, que toman del fruto de aquel árbol y que comen de él, desobedeciendo literalmente a Dios, es la introducción del pecado. La palabra del Señor dice en el verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, ¿qué conocieron? Que estaban desnudos.
Duro no era conocer que estaban desnudos. Duro fue la reacción que tuvieron al conocer que estaban desnudos. Y ahí es donde yo quiero que vayamos en esta noche. Lo que ellos hacen enseguida fue coser hojas de higuera y se hacen delantales. Se hacen delantales. Dime tú si no es curioso, y decíamos el miércoles pasado que cuando hablábamos de ayuda idónea, era la persona que se para de frente. Y cuando se para de frente, te va a decir lo que te tiene que decir para que llegues al cumplimiento. Y ahora de caminar desnudos y sin vergüenza, pasa lo que pasa por una distorsión de la verdad y del conocimiento que habían adquirido de Dios, una mala conversación, ahora los lleva a taparse lo que era el frente. ¿Yo me estoy explicando? Ahora ni ellos mismos se podían parar de frente. La vergüenza aparece inmediatamente en la relación. La relación que había estado diseñada para que cuando estuvieran de frente pudieran estar de acuerdo de tal forma que pudieran cumplir lo que había dicho Dios, y ahora se ponen de acuerdo para hacer lo contrario a lo que Dios había dicho. Y lo que se produce en su vida es la vergüenza, es el producto, es la muestra de lo que estaba sucediendo en el interior. Exteriorizaron aquello que estaba sucediendo en el interior, de estar tranquilo a taparse aún entre ellos. La vergüenza que no existía antes, la vergüenza que no fue creada por Dios, la vergüenza que fue consecuencia de la distorsión de la relación más grande que podían tener en ese momento, la relación con Dios. De la misma forma pasa en nuestra vida. De la misma forma pasa en nuestra vida. Cuando miras el verso 8, dice la palabra del Señor: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Y oyeron la voz, que escucharon la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron. La primera reacción es que se tapan de ellos mismos. Y la segunda reacción que tienen es que se esconden de Dios. La locura más grande que cada uno de nosotros podemos cometer cuando sentimos que le fallamos a Dios, escondernos de Él. Y dice la palabra del Señor: y se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Y tuvo qué? Y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Cuando llega el rechazo a esa relación que tenemos con Dios, cuando llega esa muestra, en este momento lo que era la vergüenza, esa vergüenza que rompió una relación, una vergüenza que lo que produce es miedo. Escucha bien y nunca cometa este error: es miedo a ser conocido. Es miedo a ser expuesto. En nuestra vida surge el miedo a ser ahora rechazado. Ahora era un miedo a mostrarse. Y te pregunto en el día de hoy: ¿cómo vas a poder sentir ese miedo de aquel que te creó y sabe todas las cosas en tu vida? Por eso te decía que era una locura. Es una locura esconderte de aquel que sabe todas las cosas de tu vida. Esconderte de aquel que te creó. Esa es la reacción que tienen estos dos seres. Esta es la reacción que tienen luego de tener la relación más estrecha que creo yo que se puede tener con Dios.
creado, no había más nada. Ellos y Dios. Dime tú si no es el modelo. O vives por la relación que da vida a la relación que proviene de Dios, o vivimos distorsionando la relación más grande que podemos tener, que es la vertical en nuestras vidas. Por eso se cubren en uno al otro. Por eso luego se esconden de Dios. No solo le temen a Dios, llegan a algo tan extremo de no querer ser vistos por Él. De eso surgen otras cosas que quiero que toquemos en esta noche. No sé si puedes poner el piano, pero dice la palabra del Señor en el verso 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer, ¿qué dice? Que me diste. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y yo comí. Dice el verso 13: entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente, ¿qué dice? Me engañó y comí. Te dije que se distorsionaba el conocimiento, ¿cierto? Se distorsionaba el conocimiento que se tenía de Dios. Cuando se entra en este estado de las otras cosas que se distorsionan, y todos nosotros debemos de reconocerlo, es la responsabilidad. Ahora ninguno era responsable. Dime si no te pasa. Cuando llega el problema, nadie es el culpable. Cuando llega la culpa es pobre, que dice por ahí, ¿verdad? Huérfana es que dicen. Cuando llega el problema en la empresa, nadie es culpable. En el gobierno, no, la gobernadora. Como si la gobernadora fuera la que estuviera en todas las agencias. No estoy justificándola, pero el problema es la gobernadora. El gobernador, el que está en turno. El demonio, el diablo, el gobernador. El senador, el representante. ¿Y la gente de la agencia? En la empresa, el presidente. Magnífico. Todo el mundo tiene una responsabilidad. En las relaciones todo el mundo tiene una responsabilidad. Pero cuando nosotros distorsionamos una vez más el conocimiento que proviene de Dios, nos volvemos expertos en dar excusas. Nos volvemos expertos en no asumir responsabilidades. Esta gente se escondió. Y luego que se esconden, y luego que entonces se dan en la conversación con Dios. Cuando se dan en esa conversación con Dios, ahora ninguno tiene la responsabilidad. Fue la mujer, no, fue la serpiente. Adán calla y tira la bolita para el frente. De las cosas que se distorsionan en la relación que más da vida, para nosotros poder dar vida, es la cercanía. De tener una conversación diaria con Dios a esconderse de Dios. Y la pregunta es si se hubiera considerado, por lo que se nos ha enseñado hasta por mucho tiempo, que ahora fuera el mismo Dios quien no quisiera hablar con nosotros. Y en el modelo original fue Dios quien buscó al hombre. ¿Tú crees que Dios no sabía? De verdad. Supongamos, vamos a jugar, y que me excusen los teólogos. Vamos a jugar. Y supongamos que Dios no es tan Dios. Yo me imagino que el café de las 6 de la mañana se lo daban en el mismo sitio porque no había con quién beber café. Estoy jugando. Estoy trayéndolo a nuestro contexto para que entendamos. Las 6 de la mañana y lo que había era la misma panadería. Para Adán, para Eva y para Dios. Y cuando llega Dios a la panadería, ¿quién no está? Los únicos clientes que habían. Y como quiera, ¿tú sabes qué hace Dios? Sale y los busca. Él sale y los busca.
dice que los llamó. Y ellos estaban escondidos. El rechazo, que era lo que te hablaba en el día de hoy, la muestra de rechazo era lo que se introdujo. La muestra de rechazo era que ahora esta gente tuviera ese miedo. Era que esta gente ahora tuviera esa vergüenza. Pero el rechazo lo que lleva a nuestra vida es, una vez más, esa distorsión de la cercanía que quiere tener Dios a nuestra vida. No solamente eso, esa gente comienza a culparse los unos a los otros. Ahora entra la distorsión horizontal. Y para no leer todos los versos, todos nosotros sabemos lo que sucede. Y de ahí tendrían que salir. Y tú sabes lo que es salir del Edén con una relación distorsionada. La Biblia no está. Pero si Eva era puertorriqueña. Leamos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre su pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué dice? Túnicas de pieles y los vistió. El miércoles pasado hablábamos que la ayuda idónea era para aquello que Dios habría preparado. Hicimos una lista de todo lo que Dios preparó en el Génesis para ellos. Que Dios le dio trabajo. Aquí no está hablando de trabajo. Lo que pasa es que ahora estaba hablando con trabajo y sudor de la frente. No era lo mismo. ¿Por qué surgió? Por la distorsión de una relación. Por la distorsión de una relación. La relación con Dios. ¿Te aborrece tu trabajo? Si te aborrece tu trabajo, verifica tu relación con Dios. Me juego. Por eso nos dice el loco. Nos dice el loco, porque estas cosas parecen locura. Pero te aborreces de tu trabajo, verifica tu relación con Dios. Porque hay una distorsión del conocimiento que has adquirido. Porque si tú vas con la conciencia correcta, pastor, ¿con qué conciencia? Saldrían de aquel lugar. Y no voy a leer unos versos que no quiero leer a propósito porque no quiero entrar en ellos. Los voy a dejar para otro momento. Que hay profundidad de verdad. Pero saldrían de ese lugar. Pero escucha bien. Salieron, dice la palabra del Señor, con túnicas de pieles. Salieron vestidos por el mismo Dios, por el único que insiste en permanecer en una relación, aunque los que se iban a relacionar lo hubieran distorsionado. Que nunca quepa duda en tu vida de que Dios siempre querrá relacionarse contigo de la manera correcta. Saldrían de ese lugar, habría una consecuencia, pero aún en la consecuencia irían cuidados, protegidos por el mismo Dios. El problema ahora sería si podrían creer de tal forma de que lo que fueran a manifestar hacia adelante volviera a ser como en el origen. Y eso era lo complicado.
Pastor, ¿y por qué sabes que fue complicado? Por lo que le pasó con los hijos. Una distorsión en la relación con Dios no solamente echó a perder su vida, echaron a perder las generaciones. Hoy tú y yo tenemos el cumplimiento de lo que yo considero que pudo haber sido la profecía de lo que iba a ser redención y el cuidado de Dios para nuestra vida. Ese cubrir al hombre y a la mujer antes de salir del huerto era literalmente lo que iba a suceder con la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Habría una redención en la relación vertical y el acceso directo que tenemos en el día de hoy al Padre. Y eso es lo que debes de creer para tu vida. Antes había un corazón compatible. Ese corazón compatible era uno transparente hacia Dios. Después, ahora se convierte en un corazón rechazado, y ese corazón rechazado ahora piensa que a todo lo que se expone puede ser peligroso, y a todo lo que se expone incluyendo a Dios. Esa es la reacción del hombre. Si algo yo quiero que tú puedas reconocer en el día de hoy es que cuando se rompe la compatibilidad con Dios, se van a distorsionar todas las relaciones. Si algo yo quiero que tú entiendas en el día de hoy es que el pecado no solo separó al hombre de Dios, también desalineó todo lo que era el sistema relacional por completo. Y tú tienes que hacerte consciente en tu vida de la relación más importante, que es la relación con Dios, para que entonces en lo demás pueda funcionar correctamente. Lo que nosotros vemos en el libro de Génesis, como lo tocamos hasta este instante, y lo que vemos con la serpiente fue el rechazo del hombre a la compatibilidad. Y hoy eres compatible por la sangre de Cristo. Y hoy eres compatible con ese Dios de amor, porque Él mismo quiso unirte a Él por el sacrificio de sacrificios. El rechazo de un órgano se mira cuando el cuerpo entra en un modo de defensa. El error que cometió Adán. Y tú no tienes que vivir de esa forma. Tú no tienes que vivir de esa forma. Respuesta defensiva, cubrirse. Respuesta defensiva, esconderse. Respuesta defensiva, culpar. Respuesta defensiva, transferir responsabilidades. Ninguno de nosotros tiene que experimentar eso en el día de hoy. Y es por haberme explicado. Pero si algo yo le pido al Señor es que tú puedas hacer un análisis de todas tus relaciones. No es fácil. No es fácil. Nada fácil. Por ahí dicen que uno no es un besito de coco, así que dicen algo así, que uno no es un besito de coco, ni un billete de 100, dicen, para caerle bien a todo el mundo, ¿cierto? ¿Alguna distorsión existirá en algún momento de tu vida al horizontal? Hay una sola que tú tienes que procurar mantener, la vertical. Y cuando mantienes la vertical, las horizontales caen en su sitio. Si el modelo más grande de tu vida es la experiencia que tienes una vez más de esa relación vertical, es lo que vas a replicar en lo horizontal. Desde el Génesis lo estamos viendo. Mi oración una vez más es, y los domingos el mensaje va a ser más divertido, pero mi oración una vez más, y tú que me estás viendo en el día de hoy, el número 1, como aprendimos el domingo, que te hagas compatible hacia Dios. Y número 2, que nunca por tu mente pase el rechazar su vida. El rechazar de su vida. El error más grande que puedes cometer. Amén. Ponte de pie, vamos a orar.